contextual de, oye, a la gente no hay que empujarla más allá de lo razonable. Los bananos. A mí me subieron a pegar los del polígono, lo típico, o sea, decir, había los rejas, los de polígono, no sé qué. Sorprendentemente la generación de ahora, como vive en una enorme ausencia de violencia, hay un mínimo de violencia ambiental de la que han sido privados, ¿vale? Y de la que, de alguna manera, son deficitarios a nivel educativo. ¿En qué sentido? Coño, vale, no es el óptimo, pero vivir en la Concepción, ¿en qué año? Los años 70, principios de los 80, cuando estaban cambiando las casitas bajas que llamaban, que eran casas de ladrillo, que están ahí justo enfrente de lo que era el tanatorio. Lo cambiaron, hicieron las viviendas a partir de los primeros gobiernos democráticos, de los primeros gobiernos municipales, de las primeras elecciones municipales, los cambiaron por construcciones que son las que están allí. ¿Había realojo? Había realojo. Es decir, aquellos fueron trasladados y había todas las leyendas urbanas de cómo se había acabado con aquello, pero ellos resistieron. Es decir, lo que era el centro de la cuestión de las drogas y tal eran los bananos, y los bananos fueron realojados. Alguno estuvo en la cárcel, otros murieron de sida, yo creo, con las cuestiones de drogas, heroína, etcétera, y yo realmente, de los que recuerdo, quedaba básicamente uno que vivía con la madre, que habían tenido un follón y acabó muriendo. También es cierto que cuando hubo el realojo, en aquel barrio quisieron hacer como cuenta nueva, ¿no? Les vinieron a decir, ahora nos han dado las casas, hemos luchado, lo hemos pasado mal, no queremos muchos follones, ¿eh? Y había como una especie de marginación de esa gente. O sea, que dentro de la propia comunidad... Dentro de la propia comunidad era, no nos deis más la lata de lo que... ¿Y tú fuiste al colegio público de la Concepción? No, yo fui precisamente como fui al colegio menesiano, es decir, aquellos... ¿A la concertada? A la concertada. Bueno. O sea, es decir, era el mundo de queremos algo mejor para nuestros hijos. Pero eso era porque erais racistas. No se vivía ¿O del PP? Así. Entonces no existía ni el PP. No, pero a mí me han dicho que la concertada es una cosa que se hace porque, bueno, esencialmente porque eres racista. Pues no. ¿Por qué lo hiciste? Básicamente la familia era cristiana y entonces era la opción era siempre el colegio religioso, y el colegio religioso que estuviese más cerca de casa, y había varios colegios religiosos cerca de casa, pero además era no solamente racista, sino además era de aquel... ¿Por qué una familia cristiana puede querer que le eduquen en un colegio cristiano a sus hijos? Para la transmisión de la fe. ¿Y por qué es importante la transmisión de la fe? Porque se considera que la transmisión de la fe lo que hace es dar una continuidad a una serie de principios que se van heredando de una generación en otra, de que se van actualizando de una generación a otra, y que eso es importante para poder vivir en sociedad, en la sociedad en la que uno, ha nacido, ¿no? O sea que, claro, tú le acreditas una serie de valores a ese pensamiento cristiano católico. Y lo que entiendo es que quieres que tus hijos absorban, a través de una institución educativa, entiendo que la mayor parte del contexto. Los míos van a pública, a pesar de lo que pueda parecer para algunos, y a gente que ha ido a concertado o incluso a colegio británico y me reprocha que soy un facha. Y lo llamativo es que yo llevo a mis hijos a la pública. Es verdad que con una furgoneta diésel, con lo cual ya rompo un poco y son 3... Con lo cual ya sabes, ¿no? O sea, si tiene más de uno, sospechoso, pero si tiene más de 2, este es de Opus, de una comunidad, es de Kikos o algo así. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 4. Hostia, o sea, tú ya, quiero decir, ya neocatecumenales o más allá, ¿no? Bueno, pero yo recuerdo, yo soy hijo único, y yo recuerdo que era la rara avis. Entonces mi historia es la de los hijos únicos son caprichosos, son consentidos, yo nunca lo he sido, ¿no? De tal, de que no, tal, y tal, y entonces, claro, porque las familias, en cada curso había familias pero no de 3 o de 4, había familias de 6, de 8...
de 10, pero algunos evidentemente eran de algún movimiento, pero otros eran familias normales. ¿No? Pero tú tienes 4 y no eres de ningún movimiento. Yo no soy de ningún movimiento, nunca lo he sido. ¿Y por qué tienes 4? Porque los hijos dan vida. No solamente tú das vida a chavales o chavalas, sino que ellos también te dan vida a ti, ¿no? No es simplemente un ir hacia más adelante, sino que ellos también te llevan con ellos. Pero escucha, tú, o sea, ¿esperasteis al momento adecuado? No. Es que a mí me hace mucha gracia. Vinieron uno detrás de otro, y siempre era, bueno, la frase esta famosa de qué valientes sois, que quiere decir qué irresponsables sois. No, pero es que es la hostia, porque, o sea, yo ahora lo pienso mucho y, o sea, a ver, es verdad que hay una serie de razones materiales, el tema de la disolución del trabajo y demás, ¿no? Pero bueno, tú vienes de la Concepción. Yo no sé si tenías una posición boyante económica cuando te casaste con tu mujer o... No tenía bueno, ninguna. si estáis casados. Estamos casados. Vale. Es que ahora hay que preguntarlo. Primero me preguntas si soy de algún movimiento y a continuación me preguntas si estoy casado. Claro, a mí me llama mucho la atención porque están con el rollo este de... No, es que... Claro, es que no es el momento, ¿no? No es el momento. Y yo me imagino a la gente como diciendo, pero estos de verdad pensarán que en algún momento se van a parar en mitad de la Castellana, ¿no? En mitad de la Diagonal diciendo, bueno, ya se ha parado el mundo, ahora vamos a tener hijos. Y es como, chico, no funciona así. Yo recuerdo siempre una compañera que era un poquito mayor que yo, que llevaba casada 4, 5, 6 años y siempre decía, no es momento para... Esto en los años 90, no es momento para que yo tenga un hijo. Primero tengo que sacarme la plaza. Se quedó embarazada justo durante las oposiciones. Bueno... para hacer las oposiciones y fue a la oposición bien embarazada. Seguro que aprobó. Y aprobó. Claro, exactamente. Oye, pero entonces, tú te vas, o sea, de Madrid a Barcelona, ¿vale? Sí. Forrado, entiendo, y empiezas a tener hijos con una situación económica boyante. Yo me voy a Barcelona con una mano delante y con otra detrás. Bueno, porque la vida académica no siempre es fácil en España, no es fácil y es yo una me... mierda, ¿vale? Entonces, es una mierda, entonces había dos opciones. Hacer lo que yo no quería hacer, pero que se podía hacer, que me parece muy respetable. Quiero decirte, pero ¿por qué alguien como tú, que viene de clases populares... que eres, yo creo que, o sea, brillante intelectualmente, entendido como capacitado para sacarte un TAC, sacarte un letrado del Estado, sacarte notarios, decides hacer la mierda de filología? Para mí no era una mierda, es decir, yo creo... Hombre, que... Ya sé que para ti no era una mierda, pero quiero decir, contextualmente, o sea, oiga, vengo del barrio de la Concepción, mis padres se esfuerzan en llevarme al Menesiano y resulta que con 2 cojones les digo, no, voy a estudiar filología, oiga, no me toques los huevos. O sea, digo que supongo que la conversación fue un poco así, oye, chico... No, mi padre siempre en este sentido, tanto mi padre como mi madre siempre dijo que la vida era muy larga y que hacer algo que a uno no le gusta le acaba pasando a uno factura. Y me dijo, lo importante es que intentes hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y confiamos en ti en este sentido. Sí, vale, o sea, eso es lo que te dijeron pero luego cuando ellos iban a su bola... Bueno. O sea, cuando tú salías de la habitación decías, o sea, te lo digo yo, o sea, decían, joder... Manda cojones. O sea, digo, a ver, que luego todo ha salido bien. O sea, sí. Pero lo que quiero decir es, o sea, ¿por qué filología? Yo creo que como otras muchas personas de mi generación, hay un momento en los 14-15 años, que en la adolescencia, que cada uno busca sus caminos, y yo lo encuentro a través de la literatura. A mí me deslumbra la poesía con 15 años. La poesía. ¿Qué autores? Yo ahora me avergüenza tener que decirlo porque ahora no me gusta. A mí un primo mío me regaló León Felipe, los versos del Caminante. Tío, que tenías 15 años, ¿qué quieres leer? No, digo que me avergüenza ahora, pero digo, lo vuelvo a releer una y otra vez porque en ello descubro, digamos, que hay en la poesía... En mi caso, ¿no? Había algo que me estaba llamando desde la poesía, algo que decía de mí que yo no conocía y que yo quería descubrirlo porque me tocaba muy a fondo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué hay? La posibilidad, como me decían,
bueno, las amistades, quizás también lo pensaban mis padres, de bueno, tú haz una carrera que te sirva, a derecho. Ya te dedicas a escribir poesía. Sí, luego ya lees si quieres, lees novelas. Una pregunta, ¿tú querías escribir también poesía? Yo también quería escribir poesía. Es que eso ya es ¿y lo tienes guardado? Todo lo tengo guardado, siempre pienso... Bajo 7 candados. 7 candados, diciendo cada vez que vengo a Madrid, pienso, lo tengo que quemar, porque como esto llegue a manos de mis enemigos... Oye, pero ¿y qué le escribías? O sea, con 17 años, ¿a qué le escribías poesía? Porque el problema que hay es que, fíjate, con la novela o con los ensayos, tú te puedes poner tras como 4 capas, ¿sabes? De cerebralidad, razonabilidad, intelectualidad. Pero con la poesía, claro, es abrirte el gabán, ¿sabes? O sea, si tienes que hablar sobre el amor, no está hablando otra persona, estás hablando tú. Entonces, claro, con 16 años, el amor que uno describe... Sí. Vale, escucha, que yo escribo... Es que... Bueno, vamos. Todos hemos escrito, pues no hay más. Yo lo escribí... o sea, es que me acuerdo. Detengan los magos del tiempo este momento. O sea, es que me acuerdo de una poesía que le escribía a una chica. Ya. Y era... O sea, qué decir, yo... O sea, todavía puedo... No me acuerdo cómo era la estructura, pero me acuerdo que era un rollo jugando con la idea de detener el tiempo cuando ella estaba. O sea, very high. Top. O sea, claro, ¿a qué le escribías? Porque tú eras creyente. Yo era creyente, sí. Entonces yo escribía poemas amorosos, pero también escribía poemas religiosos. A personas, o sea, a personas concretas. A personas concretas. Sí, claro. ¿Y se los dabas? No. A tanto no llegaba. Pero ¿y jugabas con la idea del poeta maldito, Baudelaire? No. Me va a pegar un tiro y tal. No, estas cosas no. ¿Tú el rollo depresivo no? El rollo... Ya tenía bastantes depresiones y bastantes neuras por uno mismo que está intentando descubrirse a sí mismo, ¿no? Y entonces la poesía, como lo que yo nunca hice y que me hubiera gustado hacer, ¿no? Sí. Yo recitaba delante del espejo, esto propio de los adolescentes que necesitan descubrir su imagen, yo recitaba el monólogo de Segismundo delante del espejo, de Calderón de la Barca, ¿no? Sí. Los monólogos, ¿no? de Segismundo. Y había en esas palabras, por eso... O sea, te lo recitabas a mí mismo, es decir, intentaba ver en esas palabras... Yo es que no sé leer poesía. Es un tema que me gustaría hablar 2 minutos contigo. Yo tengo un problema con la poesía. No soy capaz de entrar en ella como arte, ¿vale? Puedo leer alguna poesía de Ángel González porque le gustaba a mi padre y entonces, en realidad, cuando me observo, en realidad lo que estoy buscando es una conexión con mi padre, no una conexión con la poesía. O sea, la poesía en sí no me acaba de decir nada. Pero los que sois frikis de la poesía, Petit, tú y demás, es como que sois muy, muy frikis. Es como la peña que juega al backgammon, ¿sabes? Es como, no, tal. Entonces, me gustaría saber cómo la consumís o leéis. O sea, ¿qué es lo que hacéis? ¿Os ponéis con un libro y...? Es que no, te juro que no sé leer poesía. Es decir, ¿te lees un soneto y lo vuelves a leer? ¿O lo lees de una vez? ¿O cómo lo haces? Es decir, todo es un proceso largo de aprendizaje, pero uno, o yo, por lo menos veo en el poema, sobre todo en el poema que me deslumbra, algo que me está llamando desde el poema. ¿Pero lo interpretas en voz alta? No, es decir, primero es leerlo. Primero lo leo visualmente, ¿no? Entonces intento ver si ese poema me llama, que está diciéndome algo a mí que me obliga a salir de mí mismo. A salir de mí mismo como una especie de éxtasis para encontrarme de alguna manera, no objetivado, ¿no? Digamos, encarnado en unas palabras. Y entonces, a partir de ese momento, si el poema esto me deslumbra, ¿no? Entonces, uno intenta ir acomodándose al ritmo del sonido, al ritmo fónico del poema, y poco a poco va surgiendo musitar cada verso, ¿no? Ir intentando descubrir cada verso, porque entonces va poco a poco, se te va iluminando lo que, no sé si lo que ha querido decir el poeta, sino lo que el poema está llamando, hasta el punto que hay poemas, esto que me cuesta, de que te los acabas aprendiendo de memoria, de tanto haberlos leído, no porque te hayas decidido a aprenderlos de memoria, ¿no? Sino los has ido interiorizando, los has ido ritmando con tu interior, de manera que no hay nunca una misma lectura de un poema. Tú hay un momento en que tienes un descubrimiento
de la fe más profundo y más intenso, que es alrededor de... Los 24, 25, 26 años. Y luego te vas al Reino Unido. Me voy al Reino Unido, me paso 2 años con una beca postdoctoral. ¿Estudiando qué? Estudiando los tratados de oración del siglo XVI, los anteriores a San Juan de la Cruz, los anteriores a Santa Teresa de Jesús, aquellos que nadie ha leído. Ajá. A mí me interesaron mucho y me fui allí. Recuerdo que mi madre una vez se lo comentó a un obispo y le dijo: mi hijo se ha ido a Londres a estudiar los tratados de oración. Como contenta, ¿no? Como contenta. Y el obispo le dijo: ¿pero hace falta irse tan lejos? Más práctico. Era iba a lo práctico, ¿no? Oye, pero entonces, ¿tiene algo que ver la poesía con la oración? Sí. Precisamente esta experiencia... Era lo que te iba a preguntar. O sea, si para ti ese descubrimiento de Dios o de lo trascendente o de la poesía como un elemento trascendente de tu vida que te conecta con una especie de entidad no sensible, o no bueno, sensible sí, porque la percibes, pero en el sentido de que hay una intuición de un algo más allá. Sí. ¿A ti te vehicula la poesía hacia eso? Me vehicula la poesía directamente sobre todo hacia el libro, hacia la Biblia, es decir, hacia la lectura de la Biblia. De hecho, es un camino de ida y vuelta. Para mí, yo he aprendido, o creo haber aprendido también, a recitar poesía orando o recitando los salmos. La recitación de los salmos... Yo es que no sé ni qué son los salmos, colega. O sea, yo lo siento, pero es que aquí vamos a tener que ir como muy... paso a paso, ¿no? ¿Qué son los salmos? Los salmos son 150 poemas, ¿sí? Que son pues poemas de acción de gracias, poemas de lamento, poemas de confianza, poemas de súplica, que se atribuían antiguamente a David, al rey David. Es todo un corpus grande de diversos autores inspirado, que son la base de la oración del Antiguo Testamento, de la oración judía, y que también forman parte de la tradición cristiana, y que reciben un gran impulso además durante la Reforma con la traducción de la Biblia. Claro, pero tú decías que habías estado estudiando la oración como tecnología. Cuando digo tecnología, quiero decir, entiéndaseme, o sea, la oración como tecnología, ¿vale? Porque tenía una especificidad, la oración antes de la modernidad o antes de la Edad Media. Sí. Es decir, la oración la oración forma parte, yo creo que sustancial, de nuestra naturaleza. La oración es un exceso de vida. Es decir, lo que llevamos dentro... ¿Qué es un exceso de vida? Es lo que llevamos cuando uno canta. Uh-huh. Es decir, cuando uno está hace contento, música, cuando está contento, pinta un cuadro. O cuando pinta un cuadro. O cuando le escribe o que le canta una canción a su hijo. Exactamente. Expresa algo que va más allá de lo material. Va más allá de lo material y que le desborda. Que le desborda a uno. Uh-huh. Que a lo mejor no tiene una... Es decir, que te haya ido bien el día no es para tanto como para estar feliz y contento y dar saltos de alegría o para cantar, pero tú lo haces porque hay algo que dices que te plenifica, que te llena de plenitud, que te sientes contento, contento de existir. O sea, no tienes un porqué, no explicas por qué tal cosa, no, lo vives. El que no exista un porqué, eso, el arte, ¿no? Sí. El arte es aquello que no necesita una explicación ulterior, se defiende en sí mismo o tiene sentido en sí mismo. La interpretación artística no tiene un objetivo ulterior, sino que tiene... Por eso precisamente hay un razonable debate, un razonable diálogo sobre si el arte producido a través de técnicas de mercado podemos decir que es un proceso artístico, pero no sabemos si algo que en realidad está intermediado porque se va a ganar 30 millones de euros al hacerlo, puede ser genuinamente un objeto artístico, frente a otros artes de la cultura popular que venían asociados, por ejemplo, a procesos comunitarios, como por ejemplo la música folk o comunitaria, la música que se producía en la siega o los cancios de Chigre, donde eran expresiones genuinas en tanto en cuanto no dependían de ningún objeto más allá que de la celebración de la vida o de lo que fue, o de la muerte. Quiero decir, sí. Entonces, claro, una de las cosas que quería hablar contigo, porque eres de las pocas personas que rechaza la modernidad en términos muy explícitos, que no sé si se puede rechazar la modernidad. O sea, no sé si hay un continuo entre el chaval de 17 años que recitaba poesía, el que se fue a Londres a estudiar la oración de Ignacio.
De Ignacio de Loyola, incluso algunos anteriores, que son nombres absolutamente perdidos, ¿no? Y que yo intenté rescatar, aparte de Fray Luis de Granada, que es más conocido, pero hay algunos nombres que ya nadie conoce. Claro, pero esa posición tuya sobre la modernidad, entiendo que nace de ahí. Es decir, no se puede ser antimoderno sin ser de alguna manera moderno. Es decir, yo no puedo decir que no soy moderno, entiéndeme. Puedo rechazar la modernidad o puedo rechazar las consecuencias de la modernidad, pero no puedo decir ni puedo tampoco renunciar a ser moderno. ¿Pero y por qué estar contra la modernidad? Yo te lanzo una hipótesis. Sí. Yo creo que en tu propia interpretación lo que yo intuiría sería, mira, yo para llenar esa expresión artística o cultural mía necesito una serie de espacios y silencios, que la modernidad es abiertamente dialéctica, con su materialidad, con sus ritmos, con sus días y con sus objetos, es absolutamente dialéctica con esta parte que expresa una parte de mi ser. Efectivamente, es decir, para mí la modernidad... Triple desde el medio campo. Desde el medio campo. Es decir, la modernidad nos disciplina y cierra nuestro mundo. Lo puede ampliar infinitamente, pero siempre lo que intenta es decir, más allá de mí, más allá de modernidad, no hay nada. Entonces, todo lo que no es yo no tiene ningún sentido. ¿Y contra qué antagonizas tú de la modernidad? Precisamente contra este cierre disciplinario. Es decir, yo no quiero estar dentro. A mí lo que me interesa es lo que está fuera. Es decir, si yo, por ejemplo, critico la escuela, sí, no es porque la escuela no sea una institución necesaria, sino porque la escuela, ahora y sobre todo ahora, está intentando coartar ese deseo de libertad interior que anida en el chaval. El chaval no necesita estar sentado en una mesa, no necesita que le digan cómo tiene que sentir. El chaval puede no querer ni siquiera decir cuáles son sus emociones y eso no lo convierte en un caso clínico. No necesita estar... Hay algo de Foucault en esto, ¿eh? ¿Lo sabes? Hay algo de Foucault, sí. La escuela, el hospital, el psiquiátrico. El psiquiátrico... Como instituciones que ahorman y que renuncian a la diversidad. Que renuncian a la diversidad y entonces propongo el monasterio, que es precisamente también un espacio cerrado como el lugar de la libertad. ¿Y por qué propones el monasterio? El monasterio porque el monasterio precisamente juega con esta dualidad del afuera, del estar afuera. Los monasterios no se construyen en el centro de la ciudad, se construyen siempre fuera de la ciudad, en el campo. Es decir, esta es la modernidad. Para mí no empieza en el siglo XVI, en cierto modo empieza ya en el siglo XIII con las universidades y con la creación de las órdenes mendicantes que van construyendo sus casas, los conventos, justo a las entradas de las ciudades. Justo a las entradas de las ciudades, incluso dentro de la ciudad, porque es el momento en el que, digamos, el mendicante, el que pide, ¿no?, considera que la ciudad es el centro mismo de la vida social, ¿no? Bien, en cambio, el monasterio está situado afuera, es decir, hay un movimiento de salida, pero no porque haya pero cuando sale hacia afuera es para interiorizar dentro de sí mismo. Para interiorizar dentro de uno, para buscarse uno a sí mismo y ver lo que realmente es uno. Cuando tú te vas a un monasterio... ¿Para qué te vas a un monasterio? Digo porque tengo algún amigo que hizo el trayecto de ida y de vuelta. Respetuosamente, fue un intento al que él se sentía convocado, ¿no? Sí. Yo no entiendo qué saca la gente de un monasterio. ¿Qué extrae? ¿Qué sentido tiene? Y bueno, y ya no te digo en 2020. Sí, claro, ahora es... ¿Qué sentido tiene un monasterio? Un monasterio tiene el sentido de un tipo de vida de comunidad en el cual tú sencillamente vives a lo que llega, a lo que viene. Es decir, no te preocupas por crear nada. Es decir, estás viviendo este momento presente como una espera de algo que está siempre por llegar, O sea, como un tío de la bahía de Cádiz con sus 2 quintos de cerveza, pescando un poquito de pez y yéndose a hablar con su madre y viviendo una vida de yogi moderno. Y es que... Pero no es simple, pero esto significa también ver... Que es una experiencia hedonista, ¿eh? O sea, sí, no, pero es también ver que es todo lo que hay dentro de ti, porque irte a un monasterio y estarte 5 días, una semana,
sin móvil, sin televisión, sin nada que entretenerte, simplemente mirando lo que hay dentro de ti, cuáles son tus ansiedades, tus fracasos, tus frustraciones, también tus felicidades, y también tus deseos, te da una perspectiva diferente sobre el día a día, en una sociedad en la que prácticamente no hay diferencia entre el día y la noche. Entre el día y la noche. O sea, recogiendo cable de lo que comentabas antes, a través de esa experiencia de esos espacios, tú accedes a un tipo de sensibilidad o sensorialidad sobre la vida que lo que ves es que el mundo moderno lo rechaza o lo empuja fuera. No solamente lo rechaza y lo intenta negar, sino que incluso te lo quiere negar. Es decir, el problema del mundo moderno es que es un mundo con tendencias totalitarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que, aunque en principio toda forma de vida es aceptable, o toda forma de enfocar tu vida es aceptable, hay algunas, pero todas tienen que estar muy determinadas. Si te vas a un monasterio es que estás loquito. Que estás loquito o que tienes algún tipo de... Evidentemente, que las personas que están... Voy a decir una cosa aquí, voy a remar para mi rollo feminazi. La cosa es que el mundo moderno, al final, bajo esta idea de pluralismo y de diversidad y demás, es... Bueno, al final lo que se prescribe es una manera de vivir. Una. Y entonces ya, como cuando hay una manera de vivir que algo entre dialécticamente en eso, sean los cuidados de un dependiente o la sensación de decir, bueno, quiero tener muchos hijos, y por lo tanto ya entra dentro de la contradicción de, bueno, tienes un motivo ulterior por el que estás haciendo esto, pero esto no es lo normal, lo pautado, que esto es bastante llamativo, porque pues, bajo el paradigma de la superlibertad, la duda que yo tengo es si esta restricción de la libertad y de los modelos de vida deviene de la modernidad, deviene del capitalismo, la modernidad y el capitalismo son exactamente lo mismo, deviene de la ausencia de propósito y telos, que es, al haber un propósito, permite una pluralidad por debajo mucho más amplia. Es decir, bueno, como hay un telos social o comunitario, precisamente ese telos unitario de esa supercultura luego nos permite una mayor fragmentación de los objetivos individuales. No sé si me explico. Sí. Claro, al tener tú que dotarte de un telos propio, todo es infinitamente más rígido. Claro, tienes una responsabilidad infinita. O sea, quiero decir, esto lo dice Bruckner, que dice, no hay Dios más agrio y más antipático que nosotros mismos. Quiero decir, en tanto en cuanto yo me tengo que dotar de sentido a mí mismo a través de una vida, claro, cada decisión que tomo, joder. Y además te las tienes que justificar. Claro. Y si cometes el error, hostia, a ver quién te perdona. Estudié poesía con 17 años, no estudié para TAC. Con 24 la he cagado. No, es que yo creo que los chavales sienten mucho eso. Sí. O sea, se les pone... Claro, la presión encima. Y todo, o sea, es como que las decisiones tienen que ser correctas. Y productivas. Sí. O sea, y bueno, pero ¿cómo te vas a dedicar a perder tiempo creando o haciendo? Bueno, no sé, qué decir, o sea... Primero resuelve tu vida y luego ya... Sí, pero fíjate, volviendo a lo de antes, es... Cuando ya hayas resuelto tu vida, se va a poner todo en stop y entonces ya te vas a poder dedicar a tener hijos, ¿no? Pero es que no es verdad. O sea, voy más o menos entendiendo tu rechazo de la modernidad. La cuestión es que otra cosa que llega con mucha fuerza en la modernidad es la política. La política como ideología... Claro, yo no sé si en el 1500 la gente era de izquierdas o derechas. No lo sé. Tú tienes una teoría, que es que la modernidad trae un conflicto grande... Sí. Que estamos revitalizando zapatazo a zapatazo constantemente y que muchas veces sucesos de transformación política en realidad de lo que vienen es de qué ruptura inicial. Cuando decimos, por ejemplo, el Trump, Brexit o determinados movimientos que detectamos como tensiones políticas dentro de las comunidades.
no somos capaces de... O sea, ¿sabes por dónde voy o no? Te lo intento profundizar, ¿vale? Nosotros estuvimos hablando por mensaje privado varias veces, ¿vale? En donde tú me decías, esto que vemos, estos procesos de irrupción social que detectamos una y otra vez dentro de los estados liberales modernos, ¿vale? En realidad son tensiones que vienen originariamente de la Revolución Francesa. Sí, para mí es clave. Es decir, la Revolución Francesa todavía no ha cerrado el ciclo. Esa es la tesis que me gustaría que explicases. Para mí, es decir, la Revolución Francesa significa no solamente pues, una transformación política y social, sino que intenta ser una transformación entera de la vida. De la vida tal como se ha concebido durante 3.000 años. Uh-huh. Y ese proceso, dada también la tecnología del siglo XIX, solamente puede quedar reducida al ámbito de la construcción de un mundo liberal, un mundo tecnocapitalista, político, económico y social. Pero la idea original de que hay que transformar la existencia del hombre, es decir, el hombre debe ser superado, el hombre debe ser superado, está allí latente. Y esto se ve muy claro en la Revolución Rusa y en todos los movimientos de vanguardia de los años 20 y 30. Trotsky, no Lenin, Trotsky, y esto se acentúa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay un dominio absoluto, o hay un intento de dominar absolutamente todos los aspectos de la vida. ¿Pero por parte de quién? ¿Del Estado? Del Estado. O sea, para ti, o sea... Para mí el Estado es... El enemigo. El enemigo. El Estado no simplemente es neutral o intenta mantener los desacuerdos políticos, sociales y morales entre la comunidad, sino que se quiere convertir en el padre. La figura del padre. Regresa el padre en la versión más autoritaria con una sonrisa, pero... De buen rollo. De buen rollo. Votando. Con lo cual estás de acuerdo. Estás de acuerdo, ¿no? Y si no votas, estás de acuerdo también. Estás de acuerdo también, ¿no? Y cada vez más, todo lo que es prepolítico debe quedar reducido al ámbito de lo privado, ¿no? Es decir, la religión que pase al ámbito de lo privado. La cuestión, digamos, familiar que forme parte del ámbito privado. Pero el Estado nunca se para. El Estado acaba invadiendo también el ámbito de lo privado. Creer que hacer el paso de, bueno, yo me quedo en mi casa y en mi casa, la puerta de mi casa es el santuario que nadie va a poder atravesar, nada. Mi pareado con mi parcelita, mis niños al concertado. Mis niños, nada. O sea, el Estado también vigila lo que tienes, lo que pasa dentro de tu casa, y seguro que tiene 1000 justificaciones. O sea, tú que tienes hijos lo habrás vivido como lo hemos vivido tantos padres. Tú vas al CAP, el niño tiene fiebre. El CAP, para el CAP de Barcelona, es el centro de atención, el centro de salud, el centro de atención primaria. Tú vas al centro de atención primaria con el niño que tiene, bueno, pues 38 grados y que tiene las anginas y tal y no sé qué, y entonces ves al médico que le hace la revisión y le dice al niño, tienes un morado aquí, en la pierna. ¿Qué te ha pasado? O sea, pues los míos tienen más hostias. Quiero decir, o sea... ¿Qué te ha pasado? Pero ya hay una situación en la que tú dices, le está preguntando sencillamente porque... Por curiosidad y por quitar hierro al asunto, o hay una intención de ver si hay un maltrato detrás de... Claro, Entonces siempre está uno con la situación casi de una tensión de estoy en falso delante del Estado. Por cierto, es que, claro, yo ahora ya entiendo, cuando yo te pregunté, ¿tú eres conservador? O ya me acuerdo cuando hablamos, y me dices, yo no soy conservador. Quiero decir, o sea, claro, porque el conservador vive dentro de este paradigma. Tú lo que eres es, si es que hay algún nombre para llamar, es tradicionalista. Y el tradicionalista lo que dice es, no. En un mundo hipotético, en un mundo utópico, volveríamos a un antiguo régimen. Y te digo, o sea,
Este es un sitio de libertad para poder decir lo que tal. En tu modelo social, en torno a lo que consideras que se debe ordenar el bien común dentro de la sociedad, tu modelo social hipotético sería un antiguo régimen donde se rechaza también el principio democrático. En el sentido moderno, yo sé que lo que moderno. Estamos hablando en contra de la democracia, tío. Esto es muy gordo. Esto es la bomba, ¿eh? Estamos grabando que hay gente que no está de acuerdo con el principio del fundamentalismo democrático. Del fundamentalismo democrático, en efecto. Es decir, lo votado no siempre tiene la razón. Lo votado puede tener razón, pero no necesariamente tiene la razón, y lo que no tiene razón es lo que yo creo que no tiene razón es en intentar determinar la vida de las comunidades. ¿Tú eres un loquito? Sí, claro. Pero claro, yo cuando te veo no veo un loquito. Entonces tienes que explicarme cómo decides tú llegar a esa conclusión de decir, no, yo, a través de mi experiencia, que entiendo que es tu vida, personal, dices no. O sea, aquí hay determinados elementos que me dicen que no. Que esto que todo el mundo me está diciendo que sí, es que no. ¿Me lo puedes explicar en qué momento te das cuenta? Me doy cuenta cuando decías tú, cuando empiezo a estudiar el tema de la oración y sobre todo cuando me caso y empiezo a tener hijos. Es decir, los hijos de uno no son propiedad de uno, ni muchísimo menos. Pero tampoco no son de la comunidad, son de ellos mismos. Pero forman parte de un continuo. Es decir, estábamos hablando en algún momento en el que cuando uno ve a sus hijos, ve también en sus hijos una parte de sí mismos, ¿no? El otro día yo estaba, que mi hijo se estaba confirmando, ya ves, somos absolutamente fundamentalistas, antidemocráticos, confirmados y tal. Claro, yo estaba viendo a mi hijo pasando por el pasillo de la iglesia y estaba viendo a mi padre, al cual no conoció. Y estaba viendo a mi padre, por gestos. Eso significa una continuidad, significa ver en el otro algo que tú reconoces, pero sobre el cual no tienes ningún poder. Hay algo último sobre el cual no tienes ninguna decisión, que forma parte de su libertad. Y creo que evidentemente, que es muy complicado, ¿no? Pero esas intuiciones prepolíticas, esas comunidades prepolíticas, esas libertades prepolíticas deben mantenerse precisamente para garantizar que la persona tiene una dignidad exclusiva al margen de lo que decida una mayoría. Al margen de lo que decida una mayoría. Inexpugnables. Hay un derecho natural. Hay un derecho natural que se ha absolutamente evaporado. Con lo cual no te voy a preguntar si crees en el derecho positivo, porque ya... creer en el derecho positivo es absurdo. Es decir, el derecho positivo sencillamente se acepta. Pero entonces, vamos a hablar de esto, porque nosotros somos hijos de un movimiento político en la modernidad, que es la necesidad, a través de las diferentes revoluciones liberales, de construcción del Estado-nación liberal, que podemos anticipar que está sufriendo algún tipo de contradicción. Tengo un amigo judío que me dice, a España es al país de Europa que más se le atragantó la modernidad, porque siempre está esta milonga de lo católico, la idea de que España, si es que existe, ¿tú crees que existe algo así como España? Sí. Vale. Bueno, es que, claro, aquí ya hay que poner como en cuestión de, bueno, entonces, pero España cuando se crea, y entonces, ¿qué es? Y entonces, es una creación de los hombres, es una geografía, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, pero la idea es que hay una revolución liberal, ¿vale?, intelectual, que se aplantilla. Es curioso, ¿no?, porque cuando uno se para a mirar la historia, tenemos esta idea como de los aldabonazos, ¿no?, ¡bum!, y a partir de aquí... Y luego cuando te detienes a ver la historia es mucho más un continuo. Es decir, queremos ponerle fechas a las cosas, España tal, y luego no, hay unas instituciones. Es como la idea de, esto Jorge lo explica muy bien, del derrumbe del Imperio Romano.
La idea es como que hay un momento que el Imperio Romano hace ¡pum! Y se cae. Y no es verdad. O sea, hay un proceso de mutación, de la misma manera que las gallinas son los dinosaurios. Es decir, a pesar de que uno no lo vea, no hay un momento en que los dinosaurios desaparecen. Hay un momento en que los dinosaurios van mutando y se van convirtiendo en gallinas, ¿vale? Que esto es, pues el Imperio Romano hay un momento en que es una cosa, es un tiranosaurio rex y luego acaba convertido en gallinas. Pero no hay sí que hay sucesos históricos que nos ayudan a comprender los momentos en los que los historiadores nos ayudan a entender por hitos, pero en realidad ya la historia, porque nuestra vida es así, que decir, no hay un momento en el que yo aparezco con 3 hijos, sino que hay un continuo en el que van sucediendo cosas y se van aldabonando. El paradigma de la modernidad habla mucho de esas como rupturas tecnológicas, ¿no? Se inventa la imprenta. Y entonces Lutero. Y es como... Yo es que mi vida no es así. O sea, mi vida es más una cosa en la que van sucediendo continuas. Y que además se va acumulando. En uno está todo lo anterior. Aunque uno ya no se reconozca ni quiera volver atrás, en uno está operando todo su pasado. Tesis, para bien y para mal. Tesis, antítesis y síntesis. Esto, perdona, pero es una cuestión de carácter personal. Porque es un poco como yo voy recreciendo, ¿no? Es decir, precisamente la idea de la no escisión, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que dentro de esos tradicionalistas, en los primeros años del siglo XIX, bueno, podía tener visos más o menos de prosperar aquello. En el siglo XX... poco y mal, ¿no? Es decir, no parece que tengan mucho... Bueno, ojo que los carlistas en España tuvieron potencia social como para provocar 3 insurrecciones sobre el territorio, que eso era eso era antiguo régimen, ¿no? Y tradicionalistas, ¿vale? Se les ha caricaturizado mucho, pero joder, aquello tenía potencia social. Quiero decir, 3 insurrecciones en el territorio no se hacen con loquitos, o sea, que es un poco lo que te venía a decir. Lo que yo he ido anticipando, a pesar de que yo mis valores sí que se encuentran más en esa sensibilidad, es que lo liberal ha hecho muchas campañas de propaganda muy eficaces contra los conceptos y las maneras de vivir para poder apoyarse, ¿no? Es decir, la idea de que la Edad Media era miserable y era todo un dolor y desconcierto y violaciones y torturas y tal. Y luego, o sea, y dices, bueno, pero es que la gente no escoge vivir así. O sea, no. Y si ves las catedrales y si vas a las iglesias y ves los cuadros y ves la música, también disfrutaban, también gozaban. Claro. Y esto me lo explicó Blázquez, me decía... A ver, la dignidad del ser humano lo acompaña en todo momento y condición. Es decir, no hay un momento en la modernidad en la que se dice ahora somos dignos, ¿sabes? Y ya somos libres y autónomos y emancipados. Claro, pero la cuestión es que nosotros, ¿qué es lo que te preguntaría? ¿Estamos viendo los últimos coletazos, esa asociación entre modernidad, capitalismo, Estado liberal, Estado-nación liberal? Está empezando a tener contradicciones internas en base a que se convierte en hegemonía, se convierte en el Imperio Romano, ¿vale? Y ahora empieza lo que le sucede a todos los imperios. El imperio de la modernidad es el imperio del mundo anglosajón, si no estamos... Y entonces, tú, desde fuera, eres mucho más capaz de, yo creo, intuir o adivinar sus propias contradicciones. ¿Cuáles son las que tú detectas? El intento de ocupar todos los espacios y de ocuparlos exitosamente. La familia, la escuela, la iglesia, el concepto de iglesias, me es igual, ¿no? En el que todo el mundo tiene que reproducir unos patrones establecidos desde fuera, lleva al colapso por el éxito absoluto. La modernidad, en el fondo, se odia a sí misma. Es decir, la modernidad lo que quiere es triunfar, porque cuando triunfe ya no será necesaria, ya será otra cosa diferente. Será otra cosa diferente. Antes hablábamos de la revolución. Claro, ahora estamos asistiendo a los últimos coletazos de la revolución, ¿eh? Lo que hay que transformar es la vida desde su origen hasta su final. El transhumanismo. El transhumanismo.
Pero que a mí, yo escucho transhumanismo y pienso Cyberpunk, Blade Runner. ¿De qué me hablan estos loquitos? ¿Cuál es el riesgo en el transhumanismo? ¿Qué problema hay? En el fondo es algo, yo no acabo de entenderlo muy bien porque, claro, es el Harari por ejemplo, ¿no? En el fondo, cuando habla del Homo Excelsior, ¿no? Hay que superar el Homo sapiens por el Homo Excelsior. O sea, es como la persona que no se conforma con lo que es, sino que quisiera ser más de lo que es. Y para eso espera que haya una nueva especie que realmente cumpla todo aquello que él sueña, pero que injustamente no se le concede. ¿Y si la podemos desarrollar con diseño genético? ¿Por qué no? Y si no nos podemos morir, ¿por qué no? A mí me parece horrible una perspectiva de un mundo... ¿Por qué? De un mundo sin muerte. ¿Por qué? Porque... A mí se me ha muerto mi padre. ¿Por qué no puedo tenerla aquí y que él disfrute de Carmen, Manel y Adrià? Sería maravilloso. Sería... claro, el cristiano piensa, esto se produce no en el más allá, sino esta plenitud se produce en todo momento si uno confía en el poder de la vida. Evidentemente... ¿Qué es el poder de la vida? El que existimos. Podríamos no existir, no sabemos de dónde venimos. De esto es decir, se dice, no se sabe qué hay más allá, pero tampoco se sabe qué hay antes, porque hemos llegado, es puramente un azar. Tu padre podría haber sido el padre de otro Pedro, o tú podrías no haber decidido tener tú y tu mujer, a Adrià y a Carmen, y por tanto podría estar todavía vivo y no disfrutar de ellos. Hay algo azaroso, la impresión de que hay algo azaroso en la vida, de que hay algo que, es decir, de que no depende de nosotros. No somos nosotros los que ni nos damos la vida, quitárnosla lo podemos, evidentemente, pero no nos damos la vida. Hemos llegado de una manera imprevista, no por decisión propia, ni por decisión de nadie de aquí. O sea, ni nuestros padres deciden quiénes somos nosotros. O sea, si la política... Y ahora, fíjate, perdona, sí. Que lo que queremos es que nuestros hijos estén diseñados a la carta. Si la política es el desencuentro moral dentro de la comunidad, o sea, la política lo que expresa es el desencuentro moral. Tú participas de los valores de una comunidad que es la cristiana católica y por lo tanto esto tiene un reflejo en la política. Por cojones. Quiero decir, y además es razonablemente difícil que tus síntesis políticas entendidas como la conclusión política de tu pensamiento moral o de tus intuiciones morales o de tu apreciación de la belleza o del bien común sean las mismas de alguien que no participa de este tipo de pensamiento. Esto, dentro de España, lo que nos lleva constantemente es a una pregunta que yo he lanzado más veces. Oye, ¿puede haber una derecha laica que no diga gilipolleces? Entonces, ¿qué quiero decir? Si tú el espectro de no izquierda, que esa es la terminología que yo utilizo, le extirpas, es que lo católico, ahora hablaremos de dónde nace esa etiqueta de lo católico y si la consideras valiosa o no, claro, ¿dónde te agarras, no? Esto, hablándolo mira, precisamente con Rafa Rubio, no sé si lo conoces, él me decía, claro, en la tradición del Reino Unido hay pensamiento conservador, ¿vale? Ya sé que tú dices, esto son unas mierdas. No. Pero que sí que se afianza sobre otro tipo de elementos. Por ejemplo, Scruton, la búsqueda de la belleza. Scruton, parecido a lo que tú hacías con 17 años, que es buscar un elemento trascendente que me permita llegar a determinadas síntesis políticas. Pero primero está la búsqueda de la belleza y luego la síntesis política. Oakeshott, a través de la familiaridad y de lo conocido y del valor de la vida o la experiencia, produce también síntesis conservadoras que se salen, de alguna manera, del hecho religioso, es decir, del estricto hecho religioso. Mientras que parece que en España lo católico es lo conservador o lo conservador es la única consecuencia política de lo católico. ¿Es así?
históricamente ha estado muy asociado. Yo estaba leyendo, creo que te lo comenté en alguna ocasión privadamente, estaba leyendo la tesis doctoral, he traído el libro para que lo veas. Dámelo. La tesis doctoral de un filósofo catalán, un filósofo español, que es Francisco Canals, que es un representante del tradicionalismo español y uno de las grandes figuras de la escuela tomista de Barcelona, de la Escuela de Barcelona. Su tesis doctoral en Derecho sobre cristianismo y revolución, sobre los orígenes del cristianismo de izquierdas en el romanticismo. Normalmente, digamos, en el origen del cristianismo de izquierdas el cristianismo de izquierdas viene del ultramontanismo, es decir, de los ultras pasan a la idea revolucionaria de identificar a Dios con la libertad, ¿no? Eso no lo he entendido. Hay un rechazo a las componendas de la Iglesia, en el fondo, con el Estado. La Iglesia debería ser, digamos, desde el punto de vista más ultra, no digo tradicionalista, desde el punto de vista más ultra, es una sociedad debe regirse una sociedad cristiana debe regirse, exacto, debe ser una sociedad teocrática, regirse por los principios. ¿Pero por qué un tradicionalista no es eso? O sea, ¿un tradicionalista no es un teócrata? Un tradicionalista es un teócrata, pero cuando ve que esto, es decir, el cristianismo de izquierda es cuando ve que esto no es posible, que hay una traición por parte tanto del Estado, que no tiene ningún interés en el fondo, como el Estado liberal, que no tiene ningún interés en el fondo, en mantener los principios de la fe. Lo que intenta es, o bien, adaptarse al nuevo mundo y, por tanto, llevar a cabo esa transformación social, identificando la sociedad futura, la sociedad nueva, la sociedad justa con el reino de Dios, o bien intenta llegar a algún tipo de acuerdo de pacificación, es decir, vamos a intentar no hacernos daños mutuamente, ¿no? Mantengamos un espíritu de cooperación. Claro, entre dos fuerzas enfrentadas, el espíritu de cooperación con dos intentos diferentes. Pero este tipo de pensamiento ultramontano, tradicionalista, carlista, whatever, está vivo en otros estados-nación liberal europeos. Porque, ¿a qué voy? Esto lo estaba hablando con Sorel, que es un chico que tiene ahora un perfil que se llama Tranquilísimo, amigo de Lezuza, ¿te acuerdas? Sí. Que tuvimos un podcast con él. Claro, él lo que me decía es, oye, hay una revolución moderna liberal en Inglaterra en 1688, hay una revolución moderna liberal en Francia en 1789, hay una revolución moderna liberal en 1848 en Alemania. En España no hay nada similar y, por lo tanto, lo que quedan son unos elementos que siguen teniendo viveza dentro de la cultura española, que son estos elementos de carácter tradicionalista o llámese como se quiera llamar, con la etiqueta que se quiera llamar. Digo, más allá de la teatralización, esto es algo que, por alguna razón, sí que en España sigue vivo. Esto sigue vivo en España. Y yo creo precisamente que esto, que cada vez está más reducido, sí, pero ha llegado a un punto, creo que de condensación. Es decir, que somos... De densificación. De densificación, sí, perdón. De densificación, en el cual eso ya es somos un grupo ya de irreductibles, como la aldea gala de Astérix. La única posibilidad es llevaros presos al penal de Burgos. Al penal de Burgos. Entonces, claro, digamos, dentro de lo que tú llamas... Y tú irías encantado aceptando el martirio porque es lo que te toca. No, pero digamos, este es un problema que tú, o al menos desde mi interpretación, con respecto a la no izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, el Partido Popular siempre ha considerado que ese voto tenía que ser suyo. No. Tenía que ser suyo. En el fondo es esto que tú habías comentado en algún lugar. Pues si eso estamos dando a la escuela concertada. Claro. Si os vamos a mantener el concordato. ¿Odiáis más a los otros? No deis la lata, ¿no? Ya nos votáis, ya os va bien, ¿no? Entonces, este sector, digamos, condensado, densificado, dice, no, pero es que nosotros no solamente queremos que nos deis una propina, queremos ver que nuestras propuestas
tienen una efectividad social. Ya sabemos que, porque en el fondo ya sabemos que nuestros máximos... O por lo menos poder levantar la voz y decir existo. Es decir, poder decir, no estamos a favor del aborto, consideramos el aborto un fracaso. El matrimonio homosexual, que por cierto quiero hablar de esto, ¿vale? La eutanasia, no, tiene un valor... le vas a decir, todavía se ve en la calle, cuando ves a dos personas que se parecen mucho, que son un hermano que va acompañando a otro que va arrastrando una pierna, o que le ves con alguna discapacidad, le puedes decir a esta persona que está paseando con su hermano, que lo está sacando, que lo trae de algún hospital, que es un error. ¿Le puedes decir a esta persona que es un error su hermano? Yo, fíjate, tiene que venir Clara Ramas Miguel la semana que viene y quiero hablarlo con ella con tranquilidad, decir, oye, en vuestros propios términos, porque a mí lo que me gusta es entrar en los términos del otro a dialogar. Es, tú cuando descubras que hay factores de clase y de género en la aplicación de la eutanasia, vamos a poner la cara de Surprise Pikachu. Es decir, vamos a descubrir que la gente pobre acude más y nos va a parecer bien, porque no hay ningún dilema en que resulta, vamos a medir usuarios de la eutanasia, vamos a ponerlos en clase social, vamos a medirlos por renta y vamos a ver que resulta que, bueno, que la gente con más medios acude menos a esa decisión. Y nos va a parecer que como no hay dilema, bueno, pues una decisión de consumo más, como comprarse una Coca-Cola o subirse a una bici, ¿no? Y además, además haces un favor, ¿no? No hay un dilema en eso. Y claro, dices tú, sé generoso, sé solidario. ¿En tus propios términos no crees que hay algo que te chirría? Además... Quiero decir... aun siendo tradicionalistas, no es esta la caricatura de nos quieren imponer su modo de vida, no nos quieren dejar, atentan contra los derechos humanos. No, lo único que queremos es decir, oye, atentos a esta discordancia moral, este desacuerdo moral, de que hay algunos principios que nosotros consideramos no más válido solo para nosotros, sino también para vosotros. Ya, claro, es que es bueno para vosotros también, al margen de que creáis o no creáis. Y sobre todo que no exista el debate. A mí lo que me ha chirriado, pero el que me ha sacado de mí, ¿no? Tuve un proceso de extrañamiento con el tema del confinamiento, voy a repetirlo por 40ª vez, con el tema de los funerales, porque yo pensaba, hostia, un cura que tiene un feligrés y a su mujer. Y el feligrés lleva yendo a esa parroquia 20 años. Y llega la señorina y le dice, oye, que Paco se me ha muerto, que si puedo celebrar la misa funeraria. Que el cura no diga, esta misa funeraria se celebra por mis cojones, y si no, que me lleven preso. Es el hecho de decir, a ver, vamos a ver, quiero decir, aquí hay algo extraño porque lo que te da a entender, que es un poco la intuición moral que tú tienes sobre el tema del Estado, que es la intuición moral que a mí me sugiere, es decir, oye, a mí mañana, vale, sobre ese tema que es, oye, incluso cuando hay bombardeos en Londres había entierros funerarios, que en mitad de la Segunda Guerra Mundial, que la vida no se puede detener, y sobre todo la expresión trascendente de la vida no se puede o no se debería poder detener, salvo con una razón monumental. Y yo creo que es que no es un derecho que nos reconozcamos, es como un hecho de decir, oye, esto es así, lo aceptas y te jodes. Es decir, si la señorina lleva 20 años yendo a misa todos los días, Paco tiene misa funeraria, porque la hay que tener. Quiero decir, porque además porque no se puede someter al poder político eso. Es decir, porque es como intentar detener que yo quiera a mis hijos. Para mí, quiero decir, yo no creo en Dios, no tengo ni idea de lo que es la experiencia de la fe, pero para mí, que lo asocio un poco a una emoción vinculada al afecto a mis hijos, es como, no, usted no puede celebrar que su... Suélteme el brazo, coño, ¿qué me cuenta? Es más, es que lo digo en voz alta, que lo voy a hacer, atrévete a detenerme, y junto a 500 o lo que sea, que esto se hace. Y es la sensación de que el individuo del mundo moderno ha pactado con el Estado aceptar lo que le diga el Estado como principio de autoridad, y entonces yo me doy cuenta que es como, oye, que porque lo haga el Estado a través de un principio o procedimiento democrático no tiene por qué estar automáticamente bien, ¿no?
Y es un elemento de diálogo con la no izquierda, que la no izquierda ha aceptado el marco, que yo creo que ahí es donde antes ibas con el tema de el aquietamiento ante determinados elementos, que lleva a que el Estado, bueno, pues aumenta su velocidad, aumenta su voracidad, y acaba sucediendo una cosa que cuando la leí en McIntyre, en Animales Racionales y Dependientes, dije, hostia, aquí, esto es potente. McIntyre dice, el individuo moral y la sociedad ética que nosotros heredamos, el producto, pacificado, civilizado y demás, es el producto de un individuo que ha cuidado y que ha ejercido los cuidados, que ha estado en contacto con el sufrimiento, que ha estado en contacto con la muerte, que ha visto, que ha acompañado a su madre, que ha tenido un hijo enfermo, que se ha responsabilizado de ese hermano que arrastra la pierna, que ha tenido un hijo con una determinada discapacidad. Él dice que los padres, que el padre heroico, el padre perfecto, el estatus superior de padre, como todos los padres queremos que nuestros hijos sean perfectos, guapos, buenos deportistas, saquen buenas notas y demás, esa aspiración hace que muchos de los cuidados vengan como en una recompensa asociada. Y él lo que dice es que el estatus superior de padre es aquel que ejerce los cuidados aun con un hijo que tiene un síndrome de Down, que sabe que ese hijo es así, que nunca va a llegar con una medalla de soy el primero de la clase corriendo los 100 metros y que se deja los cojones ahí. Y que la sociedad que nos gusta, McIntyre dice, oye, la sociedad que nos gusta y que hemos heredado es producto de esto, de estos cuidados, animales racionales y dependientes. Es decir, somos racionales y tenemos una visión ética del mundo en tanto en cuanto ejercemos los cuidados. Cuando es el Estado el que usurpa esos cuidados, ojo, porque el individuo moral que surge de ahí, es decir, el individuo que renuncia a cuidar, y la sociedad ética que sale de ese tipo de individuo, ojo, porque no es lo que nosotros conocemos, es otra cosa. No sabemos qué será. Igual es un sitio donde vamos todos en drones recibiendo comida en cubículos, ¿sabes? O nos descargan nuestra conciencia en una plataforma de silicio. Pero ojo, porque no es el individuo que nosotros conocemos. Es otro diferente, no necesariamente mejor. Que esta es la milonga. Bueno, mejor en el sentido de que exista un bien y un mal. Valóramelo, os digo, porque así busco la siguiente pregunta. Ya sabes que esto es handmade, o sea... Sí. Es que creo que es fundamental considerar que las personas, lo que te comentaba antes, que las personas por sí mismas son un milagro que existan. Y eso tiene un valor infinito. Es decir, al margen de que ganen medallas, no ganen medallas, produzcan, no produzcan, el padre que tiene un hijo con algún tipo de problemas, incluso los que no tienen, los que, gracias a Dios, nuestros hijos están perfectamente, pero cuando vemos sus dificultades, sus sufrimientos, sus dolores, intentamos ayudarlos. No estamos intentando sencillamente protegerlos o sencillamente cumpliendo una obligación, porque parece que el Estado te obliga ya a cuidar de tus hijos. Y si no cuidas de tus hijos, él está atento a ver si los estás cuidando bien o los estás cuidando mal. El sistema médico, el sistema de salud, tal, está siempre vigilante porque todos desconfiamos de todos, ¿no? Pero el hecho de que una persona exista por sí mismo es un valor infinito. Una persona de estas puede no producir y tú puedes estar cuidándola, pero es que esta persona también te está diciendo a ti cosas sobre ti mismo. También te está transformando a ti. ¿Puedes tú renunciar? Aquí hay una cosa... ¿Puedes tú renunciar? Perdona. ¿Tú también eres dependiente de esta otra persona? Yo entrevisté a unos padres de niños, ahora se dice con capacidades especiales, pero yo creo que todos entendemos a qué nos referimos, que estaban en un colegio, una cooperativa y tal, y la verdad es que fue muy emocionante la conversación. Y ellos estaban muy en contra de todo este tema de la integración, de llevarlos, pero desde un punto de vista súper personal y respetuoso, de decir, oye, el que quiera que lo haga, pero a mí no me quites mi colegio donde tenemos... Claro, ellos
es un poco la expresión última de esto que dices. Ellos eran un sujeto vulnerable frente al Estado. Fíjate, sí. Un sujeto de doble vulnerabilidad. Porque claro, el niño sería dentro de esa... Los vamos a llevar a las aulas ordinarias, ¿no? Pues el niño es lo que conoce, ¿no? Pero el padre, que es el protector del niño y que está ahí para velar por sus intereses, todos tenían un dolor extraordinario porque el Estado no les hacía caso. O sea... Porque el Estado no tiene dolor. No, pero es que era... Yo me acuerdo, y que he tenido este debate con gente de izquierdas en redes sociales, es decir, oye, pero ¿tú quién cojones eres? ¿Quién cojones es un partido político? ¿Quién cojones es el Ministerio de Educación? O sea, párate ahí. O sea, explícame, ¿quién cojones eres tú para decirle al padre de uno de estos niños a dónde cojones los tiene que llevar a clase? O sea, detente 5 segundos y explícame en base a qué autoridad, o sea, a qué autoridad moral, a qué criterio tecnológico. No, es que tengo un papel que dice... Pero ¿y a mí qué cojones me da lo que diga el papel, chaval? O sea, positivo. Lo que te... El derecho positivo. No, pero es decir, no, es que les va a ir mejor. ¿Pero les va a ir mejor en qué? O sea, ¿qué van a salir jugadores de la NBA? O sea, ¿no entiendes que una parte de su salud depende de que sus padres se sientan escuchados y apoyados en todo este rollo? O sea, es una especie de desmoralización de lo que es correcto. Es decir, oye, vamos a ver, si fuese tu padre, quiero decir, oye, tú estás diciendo esta gilipollez de que es que hay un grupo de terapeutas y psicólogos que dicen que es mejor no sé qué. Bueno, yo a esos terapeutas no los conozco de nada, pero el padre concreto que tengo aquí delante, que tiene este hijo concreto, tú piensas si fuese tu padre y el que está ahí fuese tu hermano y te estuviese mirando los ojos y diciéndote, oye, que lo que yo quiero es esto, y tú tienes los cojones cuadrados de decirle, no, papá, es que el grupo de terapeutas y psicólogos... Claro, yo te suelto un rema... Es que, además, yo lo digo, yo quizá tengo muy mala... O sea, yo con estas cosas tengo como una sensación de decir, oye, pero a la gente nunca le han cruzado la cara de decir, oye, espera, vamos a establecer los términos del debate. O sea, o me guardas un respeto como individuo y a que soy un adulto funcional, porque... Pero eso quiere decir que tienes que valorar que tú no estás absolutamente nivelado respecto del Estado. Para el Estado solamente existen ciudadanos, que son entes abstractos, están al mismo nivel. Entonces, él cuida, entre comillas, de todos los ciudadanos y determina cuáles son las relaciones entre los ciudadanos. El sistema no es que el Estado moderno, no es que el Estado moderno gestione o te ayude a realizar tu proyecto de vida en función de las necesidades que tú, pegado al terreno, conoces. Porque sabes que tu hijo necesita, le pone nervioso determinadas circunstancias, se pone inquieto y que esto luego, pues, sufre, lo pasa mal, tal. Entonces te está diciendo, escúchame, porque yo conozco el terreno concreto. Conozco el terreno concreto. Sé lo que es la vida. La vida no puede ser compartimentada en una hoja Excel. Pasa esto, aquello, lo otro, haces la fórmula y da este resultado. No, el Estado considera que esto no tiene ningún sentido, que para eso están los expertos. Los expertos saben cómo... Los jodidos ya, el problema que hay aquí, yo también te digo una cosa, Armando, es que yo ya he conocido a los expertos. Sí, claro. Claro, o sea, claro, cada uno intenta, digamos, es muy digno y muy legítimo y muy respetable que cada uno quiera tener su sueldo a final de mes. No, pero que digo que es que, o sea, lo que te quita mucha de esta mitología, o sea, yo aconsejo a todas las personas que tengan este tema del criterio del expertise y tal, les aconsejaría conocer a la gente personalmente. Y entonces descubrirías, bueno, que el experto, o el médico, o el psiquiatra, o quien sea, que ojo, que son funciones útiles, o sea, quiero decir, no son entidades supramateriales capaces de producir
síntesis avanzada sobre tal, y con el tema de la puta pandemia, vamos, ha sido el ejemplo maravilloso y práctico, porque además, ¿qué dices? Es que me parece que es un error a veces depositarlas, un error y además un poco cruel también hacia ellos, el pensar que ellos tienen que tener una respuesta automática, un nefrólogo, no sé qué, que mira, de verdad, que no tienes ni puta idea. O sea, quiero decir, que de esto igual sabemos lo mismo porque te has dado de bruces con ello y que estás palpando solo que detrás de una bata. Pero yo no quería dejar pasar la ocasión de preguntarte una cosa concreta, que es, oye, ¿hay propuestas en la vieja guardia monástica para vivir hoy en 2021? ¿Salvables? ¿Hay aprendizajes que se pueden interpretar en el hoy? Yo creo que sí, ¿no? ¿Pero y qué podemos sacar de la vieja guardia monástica? El respeto a los compromisos personales, al crecimiento juntos. Es decir, esto que hoy en día es prácticamente anatema, ¿no? El vivir con la mujer con la que te has casado el resto de tu vida. Es decir, que hay una fidelidad, que hay una continuidad y que esa decisión se va alargando, no porque sea algo impuesto desde fuera, sino porque tú vas creciendo con esa persona, vas transformando tu vida junto con la de esa persona, con todos los errores, equivocaciones, frustraciones, fracasos, pero también con todas tus alegrías. No, pero vamos a ver. O sea, sí, a mí me han dicho que en el mundo moderno yo me puedo divorciar cuando quiera. Ya. Y puedes renunciar a tus hijos cuando quieras, y tus hijos pueden pasar de ti cuando quieran, pero... Pero es mejor, porque es una cosa que yo quiero separarme, porque además hay otro o otra, y entonces yo me puedo ir. Pero entonces quiere decir que ni este primero, ni ese segundo, ni ese tercero tienen nada definitivo. Es algo provisional que depende de lo que yo quiero. Lo que quiero en ese instante, lo que me apetece en ese instante. En cambio, el continuo... ¿Pero por qué hay... ¿hay algo que tenga más valor aparte de lo que me apetezca? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, dices, desde el punto de vista de la modernidad, dices, ¿para qué? Y dices, no tengo ninguna explicación. Y todo lo que yo te pueda decir sobre ello no te convencerá porque forma parte de ese proceso de crecimiento junto con otra persona. Es decir, somos dependientes, somos vulnerables. Cuando hemos estado mal, la otra persona, si no simplemente no le ha apetecido estar conmigo, sino que realmente me quiere, esa persona, tu sufrimiento o tu alegría es también suya. Si simplemente le apetece estar contigo, tu alegría y tu sufrimiento, en el fondo, le es indiferente. Es el efecto que produzca en ella, ese sufrimiento, esa alegría, la que le hará seguir a tu lado o no seguir a tu lado. Por tanto, tú en cuanto tal tienes un valor muy relativo. La pareja es algo completamente, digamos, accesorio. Ya me va bien tener a alguien al lado, ahora me he cansado de esta persona, me voy con la otra. Digamos, esta vieja guardia monástica dice, no, es que esta persona que tengo al lado vale por sí misma. Es decir, a mí me ha dicho la izquierda residente en Malasaña, que escribe en los periódicos de este país, que lo que tiene que hacer la mujer es abrir un Excel e ir contando pañales cambiados. Sí, y las horas que dedica a... O sea, la idea de la relación sindical. O sea, yo en realidad tengo una relación sindical en donde lo que hago es... y que eso es... O sea, es más, que ese es el modelo de pareja. Es decir, yo no digo que no pueda ser un modelo de pareja. A mí me parece absolutamente desastroso. Me parece que no lleva a ningún sitio, porque para eso ya me quedo con mi jefe o me quedo con mi jefa. Una asistenta. Con el contrato de asistente o asistenta. Tú me pagas por los pañales, yo te pago a ti por los... ¿No es un poco esquizofrénico? Porque esto en el fondo es volver... Que haya gente diciéndote... Digo, sí. es que, o sea, la gente no se detiene a veces y dice...
estoy leyendo un periódico en prensa nacional que me dice cómo tengo que dialogar dentro de la pareja y nadie dice, ¿qué mierda es esto? Porque todo el mundo desconfía de todo el mundo. Entiéndeme, lo que digo es, cuando una persona tiene que contar el número de pañales o tiene que decidir quién esta semana, comercio de trueque, quién esta semana hace la lavadora y plancha y quién lo hace la semana que viene, 3 días tú y 3 días yo, en el fondo lo que piensa es que la otra persona lo que intenta es timarle. Sí, pero fíjate. Entonces hay que establecer una serie de pactos, de capitulaciones, que no solamente tienen que ver con la cuestión económica, como antaño las capitulaciones prematrimoniales, este patrimonio es tuyo, este patrimonio es mío, esta casa, este tal, no sé qué, sino que incluso cualquier aspecto de la vida tiene que ser de una manera obsesiva, casi neurótica, tiene que estar previsto, porque si no, me van a engañar. Me están engañando y además, ojo. O sea, tú... ojo, pero es que tú sabes que... Perdona, te vas a la cama con una persona que crees que en cuanto le des la espalda, va a intentar no fregar 2 platos. Como si... Y ahora... Claro, y te vas a la cama con esa persona... Pero Armando, déjame decir... Como si lo más grave que le vas a hacer a esa persona, como si el mayor fracaso que fueras a cometer con ella, como si el perdón que te va a dar y que va a salvar tu matrimonio y la familia que formáis, pivotas en torno a limpiar platos. O sea, entonces, es de un nivel de mezcla de naif, frivolidad y decir, pero si es que no, o sea, los pañales y los platos es la nada. O sea, frente al Everest, sí, es como si te dijeran, pero no, el tema del Everest, lo importante es de qué sabor es la tableta de chocolate que llevas cuando vas a subir. Y dices tú, oye, Rey, yo llevo 16 años... Y lo de las tareas de casa lo arreglamos con una puta asistenta. Y lo gordo, que es todo el resto, y que es conocer al otro y fracasar, porque como en cada casa que compras hay vicios ocultos, ¿sabes? Y hay cosas que están por debajo. Claro, es decir, oye, pero y sobre... O sea, quiero decir, todos estos artículos que pivotan sobre las gilipolleces y que nunca hay uno sobre lo que de verdad sucede. A tu marido lo descubrieron un cáncer. ¿Te vas? Tu mujer tiene pólipos en los ovarios, se los tienen que extirpar y ya no podéis tener hijos. O sea, estoy hablando de cosas... la madre de tu marido... Es que estoy recapitulando cosas... O sea, la madre de tu marido tiene Alzheimer y tú con 35 años te la comes en casa. Y la cuidas hasta que se muere. Tu marido... abrochando a sus hijos en coche, es atropellado y se queda en silla de ruedas. Quiero decir, estoy hablando de cosas que conozco. Tu hijo sale con una vuelta en el cuello de cordón, pierde oxígeno, y vuestro segundo hijo tiene una discapacidad mental. Quiero decir, eso, háblame de eso. Y sin embargo, llenamos minutos y minutos y páginas de si no sé quién pone lavavajillas o si no sé quién. Tío, es que es...
O sea, es increíble. O sea, es increíble y yo mismo lo estoy contando todo y te lo estoy hablando y estoy diciendo, es que no sé cómo explicar que claro que hay un problema. Claro que hay un problema entre las relaciones hombre-mujer. Claro que hay un problema en tanto en cuanto la política se ha metido hasta el tuétano. Y claro que hay un problema en el mundo moderno para... O sea, las relaciones basadas en el amor, en la confianza, son una opción. Ese es el tema, es que es una decisión de la voluntad. Tú decides si vives en un mundo en el que existe el amor y la confianza, o no. O vives en un mundo material donde todo el mundo tiene intereses, donde todo el mundo te quiere engañar, donde todo el mundo tiene una condición oculta en el contrato y donde tienes que intentar no quedar por debajo de no sé quién. Claro, el problema es que eso se escoge. Es decir, y que no va a surgir. Y el problema está además en que se niega la otra posibilidad. Si tú realmente quieres vivir en el amor, quieres vivir en la confianza, quieres vivir en la decisión de que hay algo que, pese a todas esas circunstancias desgraciadas, desafortunadas, esas circunstancias que abruman y que pueden, lógicamente, conducir a una persona a decir, yo ya no aguanto más, me voy corriendo, porque es que no lo soporto. No soporto que a mi suegra con Alzheimer, que está todo el día teniendo que cuidarla, o mi hijo, que veo que es mi hijo y que futuro le espera. Toda esa desesperación es no. Todo esto que estás haciendo es falso, te estás engañando, estás alienado, estás alienada, no entiendes. Lo que es emancipado, empoderado, es estar pensando que la persona con la que convives durante un determinado periodo de tu vida, no muy largo, hasta que te cansas, simplemente lo que está intentando es saber si le lavas los calzoncillos, en lugar de lavárselos él, porque tiene toda una serie de prejuicios heteropatriarcales heredados de su padre. ¿Te imaginas que en las abadías lo hicieran así? ¿Sabes? En plan como... Sí. Yo quiero reconocer públicamente, ya nos quedan 5 minutos, en las abadías, la idea de las abadías, que la he repetido en un par de conferencias, la he repetido en este podcast, se la debo a don Armando Pego Puigbó. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, vale. Perfectamente. Que me lo explicó en un podcast. Me dijo, oye, las abadías, ¿qué sentido tenían? ¿Qué propósito cumplían? ¿Qué relaciones no intermediadas por el poder? ¿Qué creación de lugares? ¿Qué exhibían? ¿No? Y, hostia, yo me he quedado con esa copla. Y he pensado, yo me molaría que Extremo Centro fuese una abadía. Laica. Pedro, nadie es perfecto. Con tacos. Y gritos y... Oye, ¿nos puedes decir si vas a sacar un libro sobre abadías? Como 12 consejos para montar una abadía. 12 consejos no para montar una abadía, pero estoy intentando escribirlo. Ya te lo he comentado en alguna ocasión privadamente. Y por eso, digo, lo voy diciendo para ver si me comprometo a acabarlo. Lo estoy abriendo, se llamará Poética del Monasterio y girará en torno a 3 grandes figuras que precisamente la modernidad ha puesto en cuestión, que son la figura del padre, la figura del maestro y la figura del monje, porque tienen que ver con la transmisión, con el hecho de que nada se agota en la vida de una persona. La vida de una persona es tan rica que va más allá de sí misma, creas o no creas en si hay una vida más allá de nuestra vida o no lo creas. Es decir, en el padre hay un cuidado que lleva a enseñar y también a estar solo, porque un padre en el fondo acaba aceptando que el hijo se tiene que ir. Lo protege, pero al mismo tiempo le da la libertad. En el maestro hay algo también de padre. Hay alguien de que engendra, transmite algo, le da algo que tampoco le pertenece a él, y en ese sentido también está solo. Y en el monje, pues también padre y maestro. Y yo creo que esto es importante analizarlo desde esa perspectiva de una abadía, es decir, desde un punto de vista de una comunidad de personas que no están intermediadas, que están intermediadas por el poder político, que no están determinadas por un tipo de regla positiva, sino por una regla natural, que no quiere decir que sea como la naturaleza nos dice que hay que comportarse de esta manera, sino son reglas que forman parte de las costumbres, de las tradiciones que uno ha ido asumiendo libremente, que ha ido aceptando de los demás y que ha ido contribuyendo a modular, ¿no? Y esto forma parte también de ese camino que hablábamos al principio,
de la poesía, ¿no? y de lo que es la intuición artística, la intuición creadora, la inmediatez física, pues a través de figuras como puede ser la de Ulises o la de Eneas, ¿no? El mundo clásico griego, la idea de que Troya, a mí me interesa mucho la Ilíada y la Odisea precisamente por esta idea de que el mito fundacional de la cultura occidental es la caída de Troya, es la destrucción. ¿Tú con quién vas en Troya? Con los troyanos. La destrucción, y con Eneas, en el fondo. ¿Con Héctor? Sí, con Héctor, y luego con Eneas, que es el que mola es Héctor. El que mola es Héctor, sí. ¿Y por qué palma? Es que está muy mal eso, o sea, digamos, es esto. Y con respecto, ya no, para no alargarme, con respecto a lo que decías hace un momento, poniendo los ejemplos que ponías sobre la mujer con pólipos, el marido en silla de ruedas, hemos olvidado también el valor del sufrimiento. Vivimos rodeados de sufrimiento, no podemos evitar el sufrimiento, podemos cuidarlo, podemos calmarlo, pero también podemos transformarlo. Una persona que sufre no necesariamente tiene que ser una persona desgraciada. Tú sabes que y esto es lo que quizás hasta los 90 íbamos aprendiendo en esa violencia cotidiana a la que nos íbamos incorporando desde nuestra infancia y desde nuestra adolescencia. Ya fuese en los pueblos, en los barrios, en los enfrentamientos, tenías que aprender a gestionar que no eran tus padres quienes resolvían las injusticias del mundo, que no había una fuerza externa que vigilase cada aspecto de tu vida, sino que también tú tenías que, ir equilibrando, ir balanceando lo que es la vida, con el matón del cole, con el que te pedía los caramelos o con el que te daba la paliza en el descampado, porque quería quitarte los 5 duros y el bocadillo. Ya está. Y tenías que convencerle de que, hombre, quítame el bocadillo, pero no me pegues una patada, ¿no? No, hay una parte, y ya acabamos con esto. Lo primero, agradecerte. Gracias a ti. Porque vives en Barcelona y hoy, por primera vez en un año y pico que lleva nuestra relación digital, nos hemos podido poner cara. Eres más alto de lo que yo me imaginaba, pero me suele pasar con más gente. Me ha pasado también con Alberto Naum, que es un bigardo, y yo soy más ancho que alto. Esta relación con lo natural o con la naturaleza, que yo creo que también estaba en lo que habías hablado antes de la oración y de cómo Loyola busca a través de los objetos sensibles de la naturaleza una capacidad para trascender a la relación directa con Dios, es algo que yo creo que la ciudad y la modernidad extirpa también. Mucho lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Y de cómo ese sujeto ha ido cambiando y cómo hay gente que se deja ir en el río y acepta que es lo que hay. Por ejemplo, yo, que no tengo capacidad ni ganas para resistirme al río de la modernidad, y lo que hago es retorzarme como Gochín en Barrizal. Pero sorprendentemente, hacia mis hijos sí que busco ese contacto. Sí que les quiero dar algunas de las cosas que yo no he tenido. Mis hijos van a religión, mis hijos van a Castañares, mis hijos trato de empujarles a la música, a las artes. No porque yo no tuviera las posibilidades, que las tenía, y nací en una familia muy privilegiada que tuvo acceso a 1000 cosas, ¿no? Pero sí que entiendo más ahora, siendo padre, la necesidad de la gente que tiene fe o que cree en tratar de proponer un mundo, por lo menos particular, un mundo en el que tengamos la pequeña capacidad de control que tengamos, en la que le podamos dar acceso a nuestros hijos a esas cosas que de alguna manera nos dotan de sentido. Nada más, esperemos ver pronto ese libro sobre la abadía. Esta es una abadía en donde se practica el viejo arte de la hospitalidad. Gracias, ¿sabes, Pedro? Que estás en un jardín vertical? Sí. Es un elemento de la naturaleza que de alguna manera dialoga con la modernidad de los aforos limitados y las mascarillas. Espero que tengas un buen viaje de vuelta a Barcelona. Gracias, Pedro. Un placer. Nos vemos pronto.
Hasta luego. Hasta pronto. Señores, nos vemos.